días. Esta es nuestra primera conversación con el doctor Antonio Piñero. Y quería empezar, doctor, preguntándole que me dijera qué libro, para hacer una introducción más coloquial, qué libro suyo y qué libro de un autor distinto usted le podría recomendar a las personas que nos escuchan, o sea, para aproximarse al tema del cristianismo antiguo y del personaje del Jesús histórico. Bueno, pues yo debo decir con toda sinceridad respecto a mí mismo que aunque he escrito sobre miles de páginas, sin embargo no tengo todavía el libro definitivo. Es decir, Sí, se puede consultar mi posición sobre Jesús, pues en la guía para entender el Nuevo Testamento, que hay una síntesis de la vida de Jesús, en aproximación al Jesús histórico, donde hay una vida de Jesús, en el Jesús que yo conozco, o que es una, digamos, precisamente editado en México por sí, Javier Ruiz de la Presa en ediciones Demeter, que es una entrevista sobre Jesús y el cristianismo primitivo muy larga. Y por último, la edición de Ciudadano Jesús de la editorial Adalid. Ahora bien, eso, sinceramente, yo debo decir, está todo bien, sobre todo estoy muy satisfecho del libro hecho con Javier Ruiz de la Presa, pero yo no estoy satisfecho conmigo mismo. Es decir, este no es el libro mío sobre Jesús que llevo 30 años pensándolo y que quizás tarde 1, 2 o 3 años en escribirlo. Y a lo mejor la escribo con un discípulo mío ya bastante mayor y hacemos, digamos, una visión mucho más completa. Entonces, lo que yo diría es que me centraría más en la obra que usted me dice de un autor ajeno a mí, ¿eh? A mí, ¿eh? Yo sí. nombraría dos, de dos autores en lengua hispana, no en lengua inglesa y todo eso, que esos están inundando el mercado, ¿no? Sino en lengua española. Yo me fijaría en dos libros. El mito de Cristo de, de Gonzalo Puente Ojea y sobre todo en el libro de Fernando Bermejo, La invención de Jesús de Nazaret, historiografía, exégesis. Un momentito que el título lo quiero dar. Sí, Lo tengo sí, aquí. doctor. Historia, ficción, historiografía, y que es de la editorial, lo mismo que yo creo que el libro de Fernando, digo, de siglo XXI, de Gonzalo Puente Ojea. Entonces yo diría que estas obras o estos libros son básicos dentro de lo que es la investigación independiente. Sí, Evidentemente, en lengua española hay otros libros que son importantes sobre Jesús, pero ya no es, digamos, de la idea que yo tengo sobre Jesús y que tiene Fernando Bermejo, no, es otra idea. Por ejemplo, podríamos hablar de un círculo teológico así, de la Universidad de Deusto, en el norte de España. Es una universidad dirigida por los jesuitas, en donde se ha publicado diversos libros sobre Jesús de Nazaret dentro de un grupo de investigadores dirigidos por Rafael Aguirre. Y ahí, y, si estamos hablando de algo confesional, es decir, como muy católico, bueno, pues ahí tenemos algo importante.
por ejemplo, tienen un libro que se sabe de Jesús de Nazaret. O si hablamos de la editorial Verbo Divino, en español, pues Sí, realmente ha traducido dos obras, y quiero fijarme en ellas. Uno de James Dunn, que está escrito en inglés originalmente, pero ha sido traducido al español, que lo deletreo D-U, sí. D de Dinamarca, U de universidad y N de Navarra, N de Navarra. Y sobre todo hay un libro en lengua española que es confesional y que no lo he nombrado hasta ahora, pero que me parece básico, que es el libro de John Peter Meyer, M-E-I-R, pues Jesús, una investigación histórica sobre Jesús de Nazaret, y que es, digamos, para mí es, digamos, dentro de la investigación confesional, Sí. lo mejor que hay. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Esta Y investigación en 5 volúmenes ya. pues muy, muy, muy Sí, completo. dígame, completo. Yo tengo muchísima admiración. Fíjate que no, yo no pertenezco, digamos, a una escuela confesional, sino a una escuela independiente. Sí, por Pero supuesto. el libro de Meyer es estupendísimo, sobre todo si uno lee, digamos, las notas detrás de cada capítulo, cae en la cuenta de la inmensidad de la literatura secundaria sobre Jesús de Nazaret y cuánto tenemos que estudiar y lo poco que sabemos. Vamos, cada vez que leo este libro o leo cualquier otro, digo, caramba, qué poco sé y lo que me queda. Y esa es la razón por la que yo llevo 30 años estudiando a Jesús y publicando cosas, pero no me atrevo todavía a escribir el libro definitivo. Todavía no me siento competente. ¿Qué te parece? A lo mejor alguno dirá, este señor pues está fingiendo. No, 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 es la verdad. Es totalmente en serio. No ¿Qué finjo. haría falta como doctor para dar ese último brinco como para escribir el libro definitivo? ¿Qué me haría falta? Bueno, pues terminar otros compromisos editoriales. Yo no sé tu vida o la vida, bueno, porque tú eres muy joven, pero la vida de los que estamos ya en la universidad y que hemos empezado a escribir consiste en lo que quieres escribir, pero en lo que puedes. En mi caso, yo que no he aprendido todavía, y soy muy mayor, ya sabes que yo tengo 80 años ya, ¿no? Entonces he aprendido a decir que no. Y entonces tú comprenderás que se mete un montón de paréntesis en la vida y dices sí, sí, sí. Y entonces cuando empiezas una cosa, resulta que no escribes lo que tú tenías en mente, sino otra cosa distinta, aunque sea tuya. Bueno, pues entonces eso es lo que me ha pasado a mí, que he dicho sí, 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 y entonces no he tenido tiempo para escribir el Jesús definitivo. Así que en una palabra, tengo que terminar los Sí. contratos que llevan años sin cumplirse. ¿Y qué lo ha llevado, Horrible. doctor, a ser, no a solo quedarse en el círculo académico, sino a ser una persona tan abierta para participar en programas de televisión o en programas de internet de manera tan seguida? O sea, hay pocos especialistas que tienen esa característica de tener un acercamiento no solo con lectores especializados, sino de que el público en general pues se trata de acercar esos temas. No sé, ¿a qué cree que se debe ese acercamiento tan marcado como a las personas, digamos, lego que Pues no están familiarizadas de todo? bueno, sí, tienes razón. Es verdad que mis colegas universitarios, en líneas generales, tienen miedo a enfrentarse a la prensa y a los medios.
Uno, miedo. Yo carezco de ese miedo. ¿Qué me ha llevado? Esa ausencia de miedo. Y segundo, para meterte, digamos, en los medios, que yo empecé a fondo en torno al 2007, necesité un impulso. Y el impulso fue un investigador, digamos, de, de ocultismo u otros personajes, ¿no? Que al principio de la tradición, perdón, de la transmisión española de poderes desde la dictadura hasta la democracia en torno al 78, pues entonces me empujaban Sí, algunos periodistas que eran amigos, porque después de esa transición, ¿no?, de la dictadura a la democracia, se abrió, digamos, como la mentalidad de la gente. Y entonces, pues todo el mundo decía, hombre, vamos a... Lo que pensaban era que alguien de la universidad podía revelar que no era ni sacerdote, ni tampoco un creyente, ni nada de eso. Dice, pues seguro que nos revela cosas maravillosas. Bueno, yo nunca pensé cosas maravillosas, pero como yo enseñaba Nuevo Testamento desde prácticamente 1975 en la universidad, filología del Nuevo Testamento desde el punto de vista meramente histórico, pues así empiezan a empujarte. Son programas de radio y fueron durante años programas de radio y programas de radio nada más. Luego, en 2007, también un amigo me impulsó y me dijo, entra en religión digital. sí, Yo no sí, sé sí. si conoces religión digital, ¿no? Ahora hay unos 200 blogueros, pero cuando yo entré debía de haber unos 50 o algo así. Y rápidamente, pues yo trasladé lo que estaba en las clases, lo trasladé a religión digital. Y pasado, digamos, otros 2 años, otro amigo me dijo, oye, pues es que hay otro programa que te interesa mucho, Tendencias 21 y tal. Y entonces yo ahí fundé Cristianismo e Historia. Es decir, yo creo que han sido otros los que me han buscado a mí. No he sido yo el que ha buscado los medios. Pero resulta que entre los dos, pues entre las dos circunstancias, ha habido pues un feliz maridaje de tal modo que ha salido así. Pero vamos, claro, entonces pienso una cosa. Olvidemos, por ejemplo, aunque en Internet hay montones de audios, puramente audios muy antiguos, pero Sí, olvidemos eso. Para que te hagas una idea, eh, mi blog, que empezó en religión digital y luego en cristianismo e historia, ¿cuántas páginas crees tú que tiene? no me imagino, pero es un blog muy extenso. Pues tiene unos 11.000 folios. 11.000 folios. Claro, si tú estás, ya te digo, no solamente en audio, sino en lectura, luego en vídeo, y llevas. Y eso era desde 2007, pero yo te digo que yo empecé a hacer programas de radio en torno a 1980 o por ahí. Es que son muchos, muchos años. Bien, Sí, y respondiendo directamente a tu pregunta, en parte ya te he dicho que me empujen, que me han empujado, ¿no? Y segundo, pues que yo vi en la cuenta de algo que yo creo que tú como periodista me has oído decir alguna vez. Y si no, lo repito, que es lo siguiente. Caí en la cuenta de lo siguiente. Un catedrático de universidad sin un amigo periodista es casi un cero a la izquierda. sí, y ha No me tenido atrevo. además, pues sí, una experiencia muy armónica, porque ha sido bien acogido. Digo, por supuesto que hay personas que no siempre reaccionan bien a este tipo de análisis críticos
de temas que pueden ser sensibles para los creyentes, pero ha sido muy, pues muy armónica esa relación, como usted dice, un maridaje especial. Pero me llama mucho la atención a qué se debe de manera biográfica esa atracción tan potente por Ah, una figura como bueno, eso Jesús. es distinto. Bueno, pero eso también, ten en cuenta que es la vida. Es decir, yo soy yo y mi entorno, ¿no? O yo soy yo y mi biblioteca. Yo hice clásicas, hice filosofía, ¿eh? Pero yo quería dedicarme a las clásicas, a las lenguas clásicas. Pero me encontré en Madrid con una persona muy, muy potente que todavía vive, Luis Gil Fernández, cuyo hermano está en la Real Academia, Juan Gil Fernández, en la Real Academia de la Lengua, pero Luis Gil no, y lo merecería también. Y resulta que este personaje importante me atrajo muchísimo por los temas que estudiaba. Y yo pues fui allí para hacer algo que, pues no sé, no tenía la tesis doctoral perfectamente delimitada. Estamos hablando en 1970. Fíjate cuántos años hace 51 años, ¿no? Y Sí. entonces yo pues estaba despistado. Había estado toda mi vida así en la universidad y dando clases en enseñanza media, estaba despistado. Y entonces él dijo, oye, yo he escrito un libro que ha tenido mucho éxito, que era Los antiguos y la inspiración profética. Y me dice, oye, ¿y esto de los antiguos y la inspiración, perdón, profética y poética? ¿Eh? Y hablaba sobre todo de Platón y Aristóteles y de Hesíodo y de cómo las musas o cómo la divinidad se metía dentro del profeta y entonces el profeta perdía el sentido y hablaba la divinidad como metido dentro del vientre y utilizaba la garganta y tal. Y entonces me dice, oye, yo estoy pensando, Luis Gil Fernández, con esas intuiciones que tienen los genios, y este hombre lo es, me dice, oye, ¿por qué no continúas mi libro en el cristianismo? Yo creo que la inspiración de los libros cristianos, hay que tener en cuenta que entonces había en la Complutense, una Universidad Complutense de Madrid, ¿eh? Una sección que se llamaba Filología Bíblica Trilingüe, ¿no? Y Sí. entonces, allí me dice él, y Luis Gil estaba ahí enseñando griego cristiano, griego de la Koiné, y me dice, pues yo creo que el canon del Nuevo Testamento, fíjate, nada menos, cómo se formaron las escrituras cristianas. Dice, yo creo que eso se debe a la inspiración, y una inspiración no entendida al modo judío, sino al modo griego, platónico. Dije, oh, caramba, vaya un tema más interesante. Vaya Yo un que tema más soy, interesante. claro, de decisiones rápidas, pues a mí este hombre, que yo ya lo admiraba profundamente, pues me cautivó. Este hombre es Luis Gil, ¿no? Y entonces seguí e hice la tesis durante 4 años. Hice un libro muy gordo, muy gordo, era en folios y escrito a máquina. Tenía 1430 páginas aquella Muy tesis, voluminoso. muy voluminoso, y aquello no se podía publicar. Y entonces publicamos 80 páginas. Yo casi he perdido, no sé ni siquiera dónde tengo ese librito. Y ahí empezó todo. Él fue el que me metió ahí. Y dije yo, bueno, si yo ahora me dedico solamente a las clásicas, y veía a otros colegas que tenía al lado, ¿no? Que decían, hombre, pues vamos a dedicarnos toda la vida a estudiar el dialecto de la isla de Eubea. Y yo decía, Dios mío, yo toda la vida he dedicado al dialecto de la isla de Eubea. Y venía otro catedrático de estos que estaban en Madrid y dice, no, pues tú tienes que estudiar las laringales en indoeuropeo. ¡Uf! Demasiado duro. Entonces, claro, a mí eso me convenció y me pareció que quien pisaba sobre tres terrenos, Atenas, Roma y Jerusalén,
el que pisaba esas tres cosas, se haría dueño de la explicación de gran parte de la civilización occidental. ¿Y qué me ocurrió entonces? Que me di cuenta que no sabía hebreo ni arameo. Y entonces ya estando en la facultad, pues hice esa licenciatura de bíblica trilingüe y estudié. Hombre, yo estudié todo lo que pude, ¿no? Pero yo no soy ningún especialista en absoluto. O sea, mis colegas saben muchísimo más que yo de hebreo y arameo. Bueno, pero yo me defiendo para simplemente andar por casa. Y entonces lo estudié eso y, claro, en el momento en que yo contrasté haciendo mi tesis, ¿no? Lo que yo tenía como profundamente cristiano, ¿no? La imagen de Jesús. Y cómo después, viendo justo esos escritos judíos, ¿eh? Escritos judíos de una época anterior al cristianismo, caí en la cuenta y dije, caramba, si esta gente está hablando del Mesías y de lo que va a ser y todo esto, y resulta que son escritos apócrifos, y luego resulta que pasan los siglos y en el cristianismo se convierte en un dogma que tienes que creer. Eso, claro, me llevó por una parte a hacerme un racionalista y a perder mi fe antigua, ¿no? Pero por otra parte, me llevó a entusiasmarme no solo con la figura de Jesús, sino con toda esa literatura que explica la figura de Jesús. Y digamos, en ese estudio, me surge que desarrollemos, con lo que desarrolló usted, una cuestión. Si hay una diferencia, como usted lo explica, que es marcada entre el personaje del Jesús histórico y el Cristo cósmico o el Cristo de la fe, aún así, ¿cómo se explica que un personaje que pudo haber sido un Mesías quizás en su vida inmediata, poco relevante en su espacio, y que luego se transformara en una figura tan potente que transformara la historia universal? ¿A qué cree usted que se deba? ¿Qué en todo caso tenía de especial esta figura? Que primero siendo como de alcance muy humilde, no obstante tenía algún tipo de elemento particular por lo que pudo crecer de esta manera y terminar transformándose, no solo en la figura más relevante de la historia, sino en un sujeto de culto tan potente como he dicho. ¿Qué podría tener de especial en todo caso el Jesús histórico para que Bueno, él y no otra gente llegaran a tener ese alcance? bueno, pues has tocado una pregunta básica. Esa es la pregunta básica y fundamental. Realmente, si tú coges y tomas algunos historiadores, es que en el español peninsular no pasa nada, pero en el español de América sí que puede pasar con esta palabreja. Bueno, pues si tú tomas el Jesús histórico, resulta que hay muchos historiadores que dicen, es que no veo nada en él. Y entonces tú dices, eso es imposible, algo tuvo que ver. ¿Vale? ¿Y qué fue lo que tuvo que ver? Bueno, pues tuvo un impacto tan fuerte, y voy a dividir mi pregunta en dos partes. Primero, la figura de Jesús. Y segundo, la plataforma, digamos, que impulsó a Jesús. La figura de Jesús ciertamente tuvo que ser muy potente porque era maestro, sanador, y porque era exorcista, es decir, porque hacía milagros, ya sabes, milagros de estos que son psicosomáticos, ¿no? Sí. En los que interviene la fe del enfermo en el sanador, que los hay ahora, en el siglo XXI. O sea que este Jesús tuvo que tener un impacto tremendo. Y en mi opinión, y en la de muchos investigadores, el impacto fue tremendo porque al menos al final de su vida, este personaje se proclamó Mesías de Israel. Esto es muy discutido, pero yo creo que se proclamó, claro, en sus seguidores galileos tuvo que hacer un impacto tremendo. Ese impacto tremendo que lo llevó a morir en la cruz como sedicioso de los romanos, lo hizo, fíjate bien, esto no lo suele decir la gente, lo hizo un personaje increíblemente afecto
al pueblo de Jerusalén. Esto es en contra de lo que presentan. ¿Por qué? Pues porque era un hombre que había sido asesinado por esos odiosos romanos que estaban allí pisándonos con sus botas nuestras barrigas. ¿Comprendes ahora? O sea Sí. que este hombre fue un héroe al principio. Ahora bien, aquí hay algo en la vida de Jesús que nosotros no podemos explicar. Es por qué surgió la idea de la resurrección, y eso es clave. Y es que, y ese es la primera cosa que yo, como historiador, yo no puedo explicar, solo constatar el hecho. Y Entre los es, seguidores de Jesús se creyó firmemente que había resucitado. Menudo impacto. y es seguro que, se lo pregunto, bueno, ¿cómo Bueno, no he sucede? hablado de la segunda parte, ¿eh? Pero Ah, ahora habla tú. nada No, más era habla tú. como por, entre paréntesis, preguntarle, ¿es seguro en todo caso que sus seguidores inmediatos ya creyeran que él resucitó? ¿O en todo caso eso puede ser una elaboración de décadas después? O digamos, sí sería algo en su imaginario religioso de esas personas directamente, o sea que... No, no puede ser. No puede ser desde el punto de vista que sea décadas después, porque ya te digo, te estoy hablando como un historiador independiente, como un historiador no creyente, pero sumamente respetuoso. Es decir, que yo no intento ser militante con nadie, sino simplemente digo lo que creo. Me parece que tal vez ocurrió así, ¿no? Pues lo que me parece que tal vez ocurrió así es que no encajan los hechos que nosotros tenemos a partir de un análisis crítico del Nuevo Testamento si no piensas que el segundo elemento potenciador, que es Pablo de Tarso, se, se creyó llamado a creer en un Jesús resucitado. ¿Y cuánto? No encajan, no encajan las piezas si eso no ocurrió unos 2 años o 3 después de la muerte de Jesús. Es decir, que Pablo se encuentra 2 años o 3 con que no décadas, con que los seguidores de Jesús creen firmemente que ha resucitado. Ojo, que yo no digo ni que sí, ni que no, ni que esto, ni que lo otro, que un historiador dice, bueno, ese hecho está ahí. Yo explico las condiciones de posibilidad de que los creyentes lo creyeran. Pero como historiador, yo no me meto ahí, Sí, por porque supuesto. porque yo soy un pobrecito historiador, no un teólogo. Bueno, entonces esa es la primera parte, o sea que yo te respondo directamente. Décadas, no. Sí, Y entonces, sí hubo un efecto inmediato, o sea, muere y lo más plausible es que existió ya esa creencia de que no feneció ya, sino que tenía una importancia su muerte distinta, pues, a la de cualquier otra persona. claro. Y entonces a los 3 años, el segundo factor es Pablo de Tarso, sin duda alguna. Ahí yo lo explico bien en Cristianismos derrotados y en otros libros, ¿no? Cómo va surgiendo la pelea de algunos judíos contra los creyentes en Jesús por diversos motivos. Primero, porque creían en un Jesús sedicioso, ojo, y que a lo mejor los romanos venían aquí y acababan ya definitivamente con el pueblo. Pero bueno, no sabemos tampoco por qué, pero Pablo de Tarso sufre no una conversión, sino una transformación. Tiene una visión. Y vamos, la visión no sabemos cómo fue. Lo único que sabemos es que Pablo pasa de ser un perseguidor feroz. ¿Por qué? Hombre, porque estos seguidores de Jesús, sea por lo que fuere, resulta que nos están fastidiando. Nos están fastidiando porque el judaísmo ante los romanos lo que necesita es presentar un frente común. ¿Te das cuenta? Sí, No claro. podemos presentar frentes divididos. Pues resulta que aquí ya teníamos sectas, que si unos somos fariseos, otros saduceos, otros esenios, y ahora vienen estos y complican más la cosa
con una secta que nos fastidia a todos. Ese debía ser el pensamiento de Pablo, que luego el Nuevo Testamento lo exagera, digamos, en una persecución a muerte, que a lo mejor fue persecución, pero no tanto. Ahora bien, como dijo el filósofo Karl Jaspers, hay momentos en la historia que son momentos eje. Y cuando interviene esa llamada o esa transformación de Pablo de Tarso, resulta que él empieza a predicar a ese Mesías judío, y en fin, es muy difícil de explicarlo aquí en un momento, pero realmente acomoda su figura a las grandes minorías del Mediterráneo oriental. Fíjate lo que te digo, que parece un oxímoron, una cosa casi que dices una y la contraria. Oxímoron, ¿no? Grandes minorías de gente que estaba ansiosa por salvarse. Y gente que daba el máximo de dinero posible por ir a un santuario, hacer una iniciación y conseguir que su alma, que ya de por sí era inmortal, lo fuera de hecho. Es decir, que en la subida del alma a través de las esferas celestes no vinieran unos arcontes, es decir, unos jefes, unos mandatarios malvados, y resulta que me impidieran a mi alma subir al cielo. Y se gastaban el dinero. Y entonces Pablo dijo claramente, en esa época axial, yo tengo realmente la solución a este problema, tanto para los judíos como para los paganos. Oye, y tuvo tal impacto, y yo eso sí que lo explico claramente, en un capítulo final de mi libro, el guía para entender a Pablo de Tarso, de la editorial Trotta, que al final digo, el clamoroso éxito de Pablo de Tarso, razones por las que este hombre eh, se llevó el gato al agua. Y entonces yo digo, bueno, pues en realidad, en términos económicos, porque todo esto, todo este capítulo nació de una conferencia, de un círculo de marketing en la que yo les intenté, en Córdoba, España, porque hay Córdoba en Argentina, hay Córdoba en 1000 sitios, no, en Córdoba, España, en la que yo le intentaba explicar a unos economistas que Pablo había sido un mercadotécnico, o sea, un hombre, un marketingiano fabuloso, ¿no? Y primero, que había tocado la fibra más sensible, lo de la salvación, y que había vendido una acción maravillosa que aunque costara mucho, el precio en el cielo era estupendo, pero que esa acción encima era gratis. Mientras que esas religiones de misterios, o sea, esos que querían salvarse a toda costas, ¿no? U otros judíos, no judíos, perdón, que veían al judaísmo con buenos ojos, pero dicen, ¿yo cómo me voy a hacer judío? Se ríe la gente de mí. Y Pablo, pues cogió a esos y les vendió una acción, con esta acción, una acción de bolsa, pero de la bolsa religiosa. Estoy hablando en metáfora, estoy simplificando. Alguien me dirá que eres un traidor porque estás simplificando, pero creo que es muy importante que se comprenda el impacto de este personaje. Jesús no hubiera sido nada sin el otro personaje que lo transformó en una acción que se podía comprar a costa quizás de tu vida, pero que el rendimiento en el mercado de valores religiosos era extraordinario. Salvabas tu alma y para siempre. Y encima, gratis, gratis y sin esfuerzo. Gratis. El mayor publicista de la historia, se puede Para decir. mí, uno de los grandes publicistas de la historia. Y tuvo éxito. ¿Pero por qué tuvo éxito? Porque era. Pero si esto ya lo ha dicho mucha gente, yo no descubro el Mediterráneo, ¿no? El hombre adecuado en el momento adecuado con el mensaje adecuado. ¿Sí o no? Sí. El Mediterráneo oriental, eje axial de la historia. Oye, funcionó. Por lo menos de Occidente claramente es En el mayor Occidente éxito. funcionó. Funcionó.
Ahora bien, oye, no fue, eso lo explico también en otro libro, Tomando Pie, de Rodney Stark, un libro sobre el surgimiento del cristianismo o el nacimiento del cristianismo, que yo traduje al castellano. Y él, Rodney Stark, dice claramente que nadie diga que el cristianismo venció por la fuerza del Espíritu Santo solo, porque el cristianismo tuvo en las primeras décadas un crecimiento del 40%, que fue el mismo que el de los mormones en Utah en el siglo XIX, o el mismo que el del Islam en el siglo VII, es decir, un 40% por década. Otras ¿Y religiones también. cuál sería, uniendo este desarrollo de la importancia de la figura con cómo se pudo pasar de un mesianismo, pues característicamente judío, o sea, con sus peculiaridades, pero que de todas maneras se inscribe en esa órbita religiosa, a que de alguna manera empezara a tomarse la figura de forma más pues con un tipo de lectura teofánica distinta a esta del judaísmo, del que estamos hablando, hasta que se terminara de deificar al punto en el que, pues ya en el siglo II, de alguna forma, ya se tenía claro que era de alguna manera divino el personaje, o Dios el personaje, aunque no se sistematizara del todo. Claro, no se matizaba, ¿no? No, sigue, sí. Pero mira, yo te digo una cosa, yo no sé si la gente habrá entendido bien tu pregunta. Sí. ¿Por qué no la sintetizas brevemente para que yo pueda responder brevemente? Que fuera de cómo se pudo pasar, digamos, en ese primer siglo, de hablar de un Jesús Mesías, y que cómo pudo Judío, ¿no? ser Mesías orientado a judío. hacerse. Sí, y cómo se pudo haber orientado a convertir finalmente en un Dios, o sea, a qué se debe ese salto de fe Bueno, tan pues grande. mira, ese salto increíblemente, ese salto se puede dar por medio de una mentalidad judía. No te lo vas a creer, pero es que en el siglo I y II, hasta aproximadamente el 135, dentro del judaísmo, y esto también creo que lo explico bastante bien en mi libro sobre Pablo, ¿eh? Dentro del judaísmo, y creo que esto puede responder directamente a tu pregunta, había montones de gente que creía que el Mesías era semidivino. Fíjate lo que te digo, no paganos, porque alguno puede decir, bueno, es muy fácil, lo divinizaron los paganos porque los paganos estaban acostumbrados a que la divinidad tiene hijos entre los hombres y bla, bla, bla. No, yo no digo eso. Digo, dentro del judaísmo tenemos textos y yo hago la historia de los textos. Claro, ahora no me puedo poner aquí a leer todos los textos y yo invito a la gente a que lea eso, si puede, ¿no? Esa aclaración de la concepción del Mesías en Pablo, cómo Pablo divinizó al personaje, pero después de resucitado, no antes. Mira que esto es muy importante. La gente suele decir que Pablo ya vendió a un Cristo predivinizado y preexistente. Eso no es verdad, en mi opinión. Pablo piensa que Jesús como Mesías es humano, pero después de la resurrección, elevado al cielo, es tan divino como, por ejemplo, Melquisedec o Enoc, el profeta Enoc. Exactamente. O Job, o quizás Moisés. Es decir, que dentro del judaísmo tenemos textos de sobra para que se dé ese paso. Yo lo explico claramente cuando hablo de la pelea que tuvieron los rabinos judíos entre sí antes del 130, y que eso está en el Talmud, ¿no? Y yo lo cuento también en el libro sobre Pablo, cómo el rabí o rabino Akiva, ¿no? Dijo, yo creo que hay dos poderes en el cielo. Fíjate, dos poderes.
Uno para Dios, que está sentado en un trono grande y glorioso, y otro pequeñito para el Mesías, pero que está sentado allí. ¡Wow! Entonces empezaron todos los rabinos así ya, y Rabí Simón, si no me equivoco, fue el joven o el pequeño, si no me equivoco, lo excomulgó. Es decir, allí mismo le dijo, oye, tú eres un hereje. Y entonces Rabí Akiva tuvo que desdecirse, y no. Y dice, solo Elisha ben Abuya, no, solo uno mantuvo esa herejía, pero los demás dijeron, no. Esos dos tronos en el cielo, uno, el grande, es para su misericordia del Altísimo, bendito sea. Y el otro es para su justicia, más pequeñito, bendito sea. Y entonces eso se acabó. Pero Pablo ya había dado el paso. Ahora, repito una y otra vez. Pablo no diviniza al Jesús humano. Solamente piensa que es divino de algún modo una vez que él ya cree firmemente que ha resucitado y está en los cielos. Y repito que eso es una creencia que estaba en el judaísmo hasta mediados del siglo II, cuando ya empiezan a decir, bueno, aquí los cristianos están tomándose esto tan en serio, están divinizando a Jesús y lo están corporificando, que entre nosotros, judíos, dijeron más o menos, esto dejémoslo para los misterios de la Kabbalah, de la tradición, Kabbalah, ¿no? De la tradición. Los misterios del carro divino, lo que vio Ezequiel y todas esas cosas y tal. Y entonces los cristianos, pero ya tardíamente, ¿no? Divinizaron a Jesús, mientras que los judíos todo ese afecto de la divinización lo orientaron hacia el sentido espiritual de una divinización del ser humano por pensar en los nombres divinos de Yahvé y todo eso que es muy difícil de entender, que es la Cábala, o mejor dicho, la Kabbalah de Kibel, ¿no? de la tradición. O sea que ahí tenemos una cosa pues muy importante. Bueno, Alejandro, yo creo que esto puede ser que a la gente le importe, pero fíjate que estamos a 24 de septiembre, ¿no? Sí. Y tú sabes qué es lo que yo estoy haciendo ahora y que me interesaría muchísimo hablar de ello. Sí, dígame, doctor. No, pero tú lo sabes. No. No, pues es que resulta que 3 catedráticos de universidad en España hemos escrito ya y hemos entregado a la editorial Trota un libro que saldrá en noviembre, pero que ahora está en preventa. Es decir, ¿sabes el libro que es? Tiene 1665 páginas y es un comentario, es decir, una introducción general al Nuevo Testamento y una introducción a los Evangelios y una introducción a las cartas de Pablo. Mejor en este orden. Primero una introducción a Pablo y luego a los Evangelios que están escritos después. Y hemos hecho ese libro y casi se arruina la editorial porque tiene 1665 páginas. Es que resulta que antes, esto lo terminamos hace casi 4 años, pero ha habido un montón de jaleo y lo hemos ido presentando a diversas editoriales. Y claro, diversas editoriales decían, sí, un libro muy bueno. Pero muy extenso, digamos. Pero ¿usted qué se cree? ¿Que estamos nosotros locos como para editar esto? Y nos lo rechazaban. Claro, pasaban 5 o 6 meses, rechazado. Y entonces la editorial Trota, cuyo propietario y editor, bueno, pues ya es una persona muy bien constituida y que él cree que ya está en su plena madurez, incluso para transformarse en mariscal de campo. Es decir, en vez de estar ahí peleando en las trincheras, subir más arriba. Y yo creo que este hombre estaba, ¿sabes?, con la margarita diciendo, me arruino, no me arruino, me arruino, no me arruino, hasta que se le acabaron todas las margaritas del mundo y dicho, bueno, lo publico. Y yo le dije, bueno, Alejandro, que así se llama,
yo te voy a ayudar y los autores te vamos a ayudar, vamos a renunciar a gran parte de nuestros derechos de autor, a la mitad, ¿eh? Y tú renuncias a otro. ¿Y sabes lo que hemos hecho? Pues hemos puesto a la venta, hemos hecho una suscripción. Como cuando uno no tiene dinero y quiere hacer, por ejemplo, una estatua a un músico, ¿no? ¿Tú qué haces? Pues una suscripción popular y levantas una estatua. Pues ahora hemos hecho una suscripción que es una preventa, con lo cual ayudamos a la editorial pues a todo el trabajo de la corrección, la maquetación, la impresión, la encuadernación, de tal manera que la editorial no se quede en chasis. Y va muy bien. Entonces, este libro le llamamos los libros del Nuevo Testamento. No decimos, es una edición corriente del Nuevo Testamento. No. ¿Por qué? Porque la edición corriente del Nuevo Testamento empieza con el Evangelio de Mateo y sigue por un orden muy especial, y cuando acaban los Hechos y el Evangelio de Juan y todo eso, etcétera, empieza por Pablo, y resulta que no empieza por su primera carta, sino por Romanos, que es la más grande y va de mayor a menor y por bloques. Sí, como por tópicos que son propios de la religión y De no la tanto de la tradición. historia, sí, sí. Y no de la historia. Y entonces nosotros hemos hecho este comentario y estamos ahora en la preventa. Y yo lo que le digo a la gente, claro, aquí no podemos decir cosas así muy, muy concretas, entre usted en tal página, pero sí yo te agradecería que cuando se editara esto y Por tú supuesto. lo pongas en la radio, ¿no? Que digas que si alguien entra en la página web de la editorial Trota y entra luego en novedades, o entra luego en mi blog, o entra en Twitter, o entra en las páginas que yo tengo en Facebook y todo eso, pues verá que estamos haciendo esa preventa y que yo, sinceramente, creo que debo hacer propaganda. Sí, Y aquí me uno a esto que tú decías al principio. Fíjate, yo tengo todavía un compañero que una vez me dijo, así, muy despreciativo, oye, ¿a ti qué te interesa? ¿Vender libros? Y me despreció. Y yo dije, pues claro que me interesa vender libros. ¿Tú para qué escribes libros? ¿Para que estén metidos en un arcón y se lo coman? Si se abre el arcón o se rompe y se lo coman los ratones, todo el mundo quiere vender libros. sí, no Pero tendría claro, ningún sentido, porque no, yo creo que además el valor que tiene el libro es un marco de referencia probablemente que sí puede ser voluminoso y no tan, quizás pero no es un libro para leerlo todo seguido, ¿eh? sí, por supuesto. Sino para Digamos, poner. es un contenido tan grande lo que se puede explorar sobre el personaje o sobre la historia alrededor de él, que vale la pena tener un marco de referencia tan amplio para que la gente seguramente busque todo tipo de información. O sea, que en vez de estar tan separada en libros más pequeños, independientes, está ahí como condensada probablemente. Bueno, digamos, la introducción, esta edición, porque es una edición, realmente está condensada al principio, todo eso que tú dices en una introducción general, pero luego toda esa materia no la deducimos porque sí, Sí, sino lo que estamos haciendo es un trocito de traducción, por ejemplo, en los evangelios, ¿no? Y luego un comentario. Por ejemplo, yo lo pongo en esto que pues se puede leer en esta, digamos, sana propaganda que estamos haciendo. ¿Qué es lo que nos pregunta la gente? Oiga, a mí muchas veces, oiga, esto de la multiplicación de los panes, ¿es verdad o es mentira? Por poner un ejemplo, ¿no? Pues sí. entonces, claro, no se trata ahí de hacer un tratado sobre la multiplicación de los panes, pero la multiplicación de los panes sale en el Evangelio de Marcos y sale también dos veces, ¿no? Y sale también en, en, en el Evangelio de Mateo, en el de Lucas y de alguna manera sale también en el Evangelio de Juan. Bueno, pues entonces si tú vas tratando esos trozos, lo que intentamos hacer como historiadores es decir, mire,
mire usted, lector, yo no le intento convencer de nada. Yo no soy un militante, pero yo lo veo, usted aquí tiene delante la multiplicación de los panes. Ahora le voy a decir lo que piensan los católicos, lo que piensan los protestantes y ortodoxos, y los que pensamos los independientes, y las dificultades históricas que esto puede tener o no puede tener. Y usted piense lo que quiera. Es Y, decir, que este comentario es independiente. y imagino que es un esfuerzo muy grande, digamos, porque entre creyentes, o sea, católicos, protestantes, aunque por supuesto, o sea, los historiadores, pueden tener opiniones distintas al sumergirse en estos temas, pero parten de algo a priori doctrinal. Pero digamos, reconciliar a pensadores críticos, laicos, o sea, que no tienen necesariamente ese marco de referencia doctrinal y decir, vamos aún así a decir lo que es más plausible sobre el personaje o sobre estas cosas, aún así es más complejo, porque como no hay ese a priori de decir partimos de la doctrina, que es una, sino que vamos a tratar de conjuntar pues todo un esfuerzo intelectual, un ejercicio que es por autor, por persona, y decir, bueno, en todo caso, ¿cómo hablamos coralmente sobre estas cosas plausibles, sobre el personaje? Y me imagino que es un esfuerzo hermoso, pero al mismo tiempo muy complicado. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, mejor que yo todavía, porque realmente es así. Yo lo único que te diría es que insistiría que no se aterrorice la gente, que un historiador verdadero, si es verdadero, no puede ser militante. No puede atacar a la religión porque le dé la gana, ni su misión es atacar a la religión. No lo es. Allá los teólogos. La misión del historiador es lo que tú decías, exponer lo plausible, lo razonable, lo que parece que creemos que fue histórico. Así que tú lo has explicado muy bien. Enhorabuena. Por eso el comentario este yo digo, bueno, es laico, sí. Es confesional, sí. Es decir, no depende de iglesia alguna, sí, pero no es militante. Ojo, ¿eh? ¿Qué lo marca usted, por ejemplo, respetando muchísimo a Puente Ojea, por ejemplo, que fue un hombre extremadamente inteligente, pero no obstante era más militante, quizás en su ateísmo, o digamos, o en no en una especie de encono desagradable con los creyentes, pero sí más abierto, como de y no obstante ustedes más atemperados sobre estas cuestiones, que yo creo que es útil porque de alguna manera no espanta al creyente como para tomar junto con usted una posición más crítica, decir, yo creo, pero no obstante quiero saber más, o sea, de lo que se puede decir de la historia, que, digamos, ¿a qué se debe como ese temperamento como medido que tiene usted? Bueno, eso quizás sea, a pesar de que yo sea como un león rugiente, como algunos me dicen, oye, que de vez en cuando te saltas y tal, pero mi temperamento yo creo que no tiene mérito, es el temperamento o la genética. Yo soy pactista, me gusta mucho pactar. Es decir, yo creo que la gente lo intuye. Acabas de nombrar a Puente Ojea. Mira que era un autor de mi veneración. Pero yo le decía, mira que fuimos muy amigos en vida y algunas veces me reñía, pero muchos años de amistad. Y yo le decía, Gonzalo, me parece que yo te tengo que traducir al castellano. Y él se reía. Y digo, porque yo te tengo que quitar, o sea, que la gente no piense o no opine que si no piensa como tú es tonto. Tú no lo dices, Gonzalo, le decía, pero es que parece eso. Yo creo que hay que insistir más en lo que tú decías, Alejandro, no, es plausible, me parece que, y tal. Bueno, entonces, ¿a qué se debe? Pues a que mi genética es de pacto. A mí me encanta el pacto, ¿no? Hacer pactos. Yo creo que el pacto es lo mejor en todo. ¿No te parece a ti? Pues sí, además si no se podrían acercar personas tan distintas, ¿sabes? Uno perdería en un sesgo
a un montón de personas que se podrían realmente interesar, como pensar a lo mejor no como uno, pero más junto con uno quizás. Pues sí, pues sí. Y entonces eso es la diferencia, ¿no? Pero vamos, que yo tampoco, ya sabes, yo no digo que esto sea mérito. Por ejemplo, bueno, puede ser mérito el esfuerzo por la claridad, por ejemplo. Tú has puesto Gonzalo Puente, lo que pasa es que le encantaba poner latinajos, poner palabras en alemán, era como mucho más duro. Quiero decir que tú leías a Gonzalo y entonces te exigía mucho esfuerzo. Y yo procuro que la lectura sea mucho más fácil, ¿sabes? Que sea más sencilla, más claro. A lo mejor ese es el único mérito, pero por lo demás, yo tampoco le doy mucho mérito, pues más que al esfuerzo, al trabajo. Aquí ha sido un enorme trabajo de las 5 personas en total que hemos hecho esto, ¿no? 2 como traductores y otros como introductores y todo esto. Yo creo que es la labor de años. Yo muchas veces lo digo, el único mérito que quizás tengamos es el esfuerzo por trabajar metódicamente y levantarse a las 6 o 6:15 y sentarte de la mañana y sentarte en la silla, es verdad, y seguir y seguir y seguir metódicamente. Eso es lo único que tiene mérito. Pero ¿qué mérito tienes que tú seas más listo o más tonto, que tú seas más alto o más bajo? No tiene mérito que tengas el pelo oscuro o rubio. Ninguno. El mérito es el trabajo y el trabajo es lo que se nota en este libro que aterrizamos, ¿no? Y que es de veras muy conveniente que lo haya puesto usted sobre la mesa, porque yo creo que aunque sea voluminoso, digamos, va a ser una guía muy importante porque la cantidad de contenidos aquí, pero bien explicados, o sea, y además que en todo caso es voluminoso porque abarca muchas cosas, entonces es más bien como que sea un punto de referencia como para buscar Eso es. todo tipo de cosas. Eso es un libro de cabecera que cuando tú tengas una duda sobre cómo entender a Jesús aquí, una sección allá, o cómo entender a Pablo aquí, o cómo entender a los seguidores de Pablo, o cómo entender la revelación o Apocalipsis, pues te vas allí y te procuran dar pautas para entender. Eso es lo que yo quiero decir. Pautas para entender, explicar. ¿Cómo se lleva usted, por ejemplo, porque por un lado se pueden explicar estas cosas como hemos hablado, desde lo plausible de decir hay una información muy reducida del personaje y yo en todo caso desoculto qué cosas podemos saber con cierta confianza y qué otras no. Y luego se une un poco el trabajo como puramente hermenéutico de interpretar las cosas y decir, por ejemplo, a mí se me ocurría cuando usted hablábamos sobre cómo se termina haciendo esa divinización de Jesús de poco a poco. No sé, por ejemplo, un símil de decir, no es que sea históricamente correcto, sino a lo mejor por hablar de religiones, hacer un símil, que igual, por ejemplo, los Sikhs no es que creyeran que un personaje como el Guru Nanak era Dios, de que hubiera existido desde siempre, se hubiese encarnado, sino que se cree que las palabras de él son las mismas palabras de Dios y no se puede separar a la enseñanza del personaje y a la enseñanza de Dios. No sé si, por ejemplo, ya hablando de lo plausible desde como reflexionar estas cosas y decir, bueno, la manera en que hay identidad entre Jesús y Dios al principio es, pues no se puede separar al personaje de lo que se quiere decir sobre Dios. Y no sé si sea un poco así, como por esa ruta que Sí, bueno, intentar explicar por qué no se puede separar o por qué se debe separar y todo esto. Es decir, todo ese ámbito de pensamiento. Y yo insistiría, es un libro de cabecera, ¿eh? Y además está a un precio baratísimo, pero súper baratísimo. Yo no sé si tú en México estás al tanto de lo que vale un libro religioso de 1000 páginas en el mercado español, no, en no. euros. Pues entre 80, 90 y cerca de 100 euros. Que es bastante, ¿eh?
Entonces, ¿tú sabes cuánto hemos intentado rebajar el precio? Pues de manera muy considerable para que sí se acerquen las personas. A la mitad casi, a la mitad, a la Y mitad. es un esfuerzo moral muy grande porque es por la convicción de veras de compartir esto con cualquier persona, bueno, con casi cualquier persona en todo caso. Sí, sí. Aquí hay, de verdad que no mueve. Es que yo creo que los que somos filólogos e historiadores del mundo antiguo vivimos un poco en la irrealidad, ¿eh? El 90%, el 80% de nuestro trabajo, como decíamos en el blog y todo eso, lo hacemos de balde, gratis, ex amore. Hombre, este libro hay que venderlo porque, pues si no, la editorial moriría, ¿no? En fin, supongo que nosotros algo nos darán de derecho de autor, claro que sí, ¿no? Pero quiero decir, no es eso lo que nos ha movido, ni a la editorial tampoco. Es esa obra, hombre, Sí, de es una apuesta simplicidad. más personal, de convicción, que claro que se necesitarán recursos, si no, no se podría mantener esto, pero sí es un riesgo que se toma desde el interés muy personal, o sea, de compartir estas cosas y que no se pierdan. ¿Dónde se va a publicar? Y bueno, Pues le se agradezco. publica en la editorial Trotta, como trotar, pero con dos T's. Trotta, Trotta, que es ahí donde hay que entrar, ¿no? Yo no sé, ¿tiene Trotta representación en México? Sí, sí, ¿En sí, sí. México? Yo creo que sí. Sí, 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 se consiguen libros bastante fácil, A través de probablemente se hará. Desde luego nosotros lo vamos a enviar por correo, ¿eh? Al que compre el libro en esta prevenda y bien y barato. No, vamos, hombre, naturalmente hay que pagar el porte, ¿no? sí, claro. ¿Eh? Dice, no sé si en México se dice eso, como en España dice, que no puede ser como el sastre de Campillo, que además de coser de balde ponía el hilo. ¿Se dice o no? No sé. Sí, sí, sí se dice. Sí. Bueno, doy saludos a todos los amigos mexicanos, ¿no? Que especialmente ahora, ¿no? ¿Usted conoce la UNAM o conoce la Ciudad de México? No, yo no he estado nunca en México. Pues aquí, o sea, se tiene que venir para que porque también nos Pero yo echan ya soy mayorcito. Hombre, yo aceptaría eso, pero yo ya soy muy mayorcito. seguro de todas formas en la UNAM, o sea, no sé si sabe, CU es un mundo, o sea, es la cosa Bueno, más gigantesca. es una universidad, la UNAM, es más importante que cualquier universidad española, ¿eh? Con mucho. Aparte que México nos dobla en habitantes. Más, mucho más que el doble. Pues va a tener más fans aquí, ya verá, con el tiempo que todavía en España. Bueno, ojalá. Vale, pues que salgan todas estas cosas y un abrazo fuerte a todos. ¿Vale? Igualmente. Gracias. Saludos de nuevo. Hasta luego.